Un multimillonario dejó la caja fuerte abierta para poner a prueba a su criada negra. Su reacción lo dejó sin palabras. Richard Beston, un multimillonario con una enorme mansión, siempre había confiado en las personas que contrataba. Pero tras la desaparición de varios objetos valiosos de su casa, empezó a sospechar. Había contratado criadas con excelentes recomendaciones. Sin embargo, siempre le robaban algo. Lo estaba volviendo loco, no solo por la pérdida, sino porque no podía averiguar quién estaba detrás. En un momento de frustración, Richard contrató a una nueva criada, Emma, una joven negra, con la esperanza de empezar de cero. Pero tenía sus dudas. Para poner a prueba su lealtad, instaló en secreto una cámara oculta y dejó su caja fuerte abierta de par en par, llena de dinero y joyas caras, esperando que mordiera el anzuelo. Cuando Emma vino a limpiar la habitación, vio la caja fuerte abierta, pero no tocó nada. Continuó con su trabajo con calma, sin siquiera mirar los objetos de valor que había dentro. Richard, que la observaba desde la cámara, estaba atónito. ¿Podría ser ella la persona de confianza que él había estado esperando? ¿Desde dónde la miras? Avísame. Emma no tenía ni idea de que Richard vigilaba cada uno de sus movimientos. Para ella, este trabajo era una oportunidad para construir una nueva vida, una que siempre le había parecido inalcanzable. Había crecido en un barrio pequeño donde las oportunidades escaseaban. Pero ahora limpiaba la mansión de uno de los hombres más ricos del país. Era un sueño y estaba decidida a demostrar su valía. Sus días empezaban temprano y trabajaba con esmero, asegurándose de que cada habitación estuviera impecable. Emma no solo limpiaba para Richard, limpiaba para sí misma, para su futuro. Quería demostrar que se podía confiar en ella, que su pasado no la definía. Pero las sospechas de Richard aún estaban frescas en su mente. La había observado en silencio mientras limpiaba su habitación ese día, con las manos firmes, sin intentar abrir la caja fuerte. Había visto criadas que habían flaqueado, tentadas por las riquezas que las rodeaban. Pero Emma era diferente. Era tranquila, serena y respetuosa. Richard no sabía si sentirse aliviado o cauteloso. ¿De verdad era tan sencillo? ¿Habría encontrado a alguien verdaderamente confiable? Con el paso de los días, Emma continuó su trabajo con la misma dedicación. Pero Richard, aunque impresionado por su comportamiento, seguía dudando. Lo habían traicionado demasiadas veces. ¿Podría un solo acto de bondad ser suficiente para convencerlo de que ella no era como las demás? Necesitaba estar seguro, pero no sabía cómo preguntárselo sin romper la confianza que empezaba a sentir. Mientras tanto, Emma empezó a notar algo en Richard. No era el multimillonario frío y distante que ella había imaginado. Parecía un poco retraído, incluso inseguro. Podía percibir la tensión que lo agobiaba. No se trataba solo de la mansión o el dinero. Era algo más profundo. Una tarde, mientras se preparaba para irse, Richard se acercó. Su tono era más suave de lo que esperaba, casi vacilante. ¿Cómo te estás adaptando aquí, Emma?, preguntó, buscándola con la mirada. Ella sonrió, ajustándose el trapeador. Ha sido bueno, señor Beston. Gracias por darme la oportunidad. Asintió lentamente, como si quisiera decir más, pero dudó. Confío en ti, dijo finalmente, y así, algo cambió en el aire. Era la primera vez que decía esas palabras sin sospecha ni duda. Emma no supo cómo responder. Su corazón se aceleró, pero simplemente asintió, respirando hondo. No te defraudaré, prometió. Pero mientras se alejaba, el pensamiento persistía en su mente. ¿Podría realmente estar a la altura de esa confianza? Y para Richard, la pregunta persistía. ¿Era esta finalmente la persona que restauraría su fe en los demás? ¿O se vería traicionado una vez más? Los próximos días los pondrían a prueba a ambos. ¿Seguirían las acciones de Emma reflejando sus palabras? ¿Y Richard finalmente se permitiría volver a confiar sin miedo a perder lo que más importaba?
Cuéntame qué piensas hasta ahora. ¿Qué crees que pasará después? A medida que pasaban los días, Richard no podía evitar sentir una mezcla de admiración e incertidumbre hacia Emma. Su ética de trabajo era impecable. Siempre llegaba puntual, trabajaba duro y trataba todo con sumo cuidado. Parecía que ella era exactamente lo que había estado buscando. Honesta, trabajadora y confiable. Pero después de todo lo que había sucedido en su vida, Richard todavía tenía miedo de bajar la guardia por completo. Emma, por otro lado, comenzaba a sentirse más a gusto en la mansión. Se había adaptado a su rutina, pero sabía que no podía ser complaciente. Richard no solo la había contratado para limpiar, le había dado la oportunidad de demostrar su valía. Y, en cierto modo, ella también se lo estaba demostrando a sí misma, demostrando que era capaz de algo más que simplemente sobrevivir. Ahora tenía una oportunidad y no iba a desaprovecharla. Pero la atmósfera en la mansión aún estaba cargada de la tensión que Richard había cargado durante tanto tiempo. Ya no se trataba solo de los objetos faltantes. Era sobre confiar en los demás, algo que Richard nunca había podido hacer del todo. Sus negocios, su vida personal, todo se había construido sobre muros para protegerse de la posibilidad de una traición. Una noche, mientras Emma limpiaba el polvo de los estantes del estudio de Richard, oyó el suave clic de la puerta tras ella. Richard estaba allí observándola. Su rostro era indescifrable, como siempre, pero había algo diferente en sus ojos, una pregunta tácita. Emma, dijo, con la voz más baja de lo habitual. Hay algo que necesito preguntarte. Emma dejó de trabajar y se giró para mirarlo. Por supuesto, señor Beston. ¿Qué es? Dio un paso adelante, sin apartar la mirada de ella. Necesito saber algo. ¿Alguna vez te sientes tentada con todo lo que hay aquí, con todo lo que es mío? ¿Alguna vez piensas en tomar algo? El corazón de Emma dio un vuelco. Sabía a dónde se dirigía esto. Sabía que la confianza que tanto le había costado construir estaba en juego. Respiró hondo, apretando con fuerza la tela. Sentía el peso de la pregunta, el silencio que se extendía entre ellos. No, dijo con firmeza, mirándolo a los ojos. Nunca lo había pensado. Lo que tienes aquí es tuyo. Simplemente agradezco la oportunidad de estar aquí, de trabajar para ti. Richard la miró un largo instante, como si sopesara sus palabras. Sabía que decía la verdad. No había vacilación en su voz, ninguna incertidumbre. Hablaba en serio, pero el peso de su pasado, las innumerables traiciones, aún lo oprimieron. ¿Podía realmente confiar completamente en ella? La mirada de Richard se suavizó y, por primera vez, bajó un poco la guardia. Aprecio tu honestidad, Emma. Eres diferente. Emma sonrió, aunque el corazón aún le latía con fuerza en el pecho. No esperaba que este momento llegara tan pronto. Pero también sabía que era su oportunidad de demostrar una vez más que era digna de su confianza. Pero en el fondo, Emma no podía evitar la sensación de que el escepticismo de Richard no había desaparecido por completo. Y mientras continuaba con su trabajo, se preguntaba si alguna vez podría superar por completo el pasado que parecía atormentar a Richard, o si su viaje juntos siempre estaría marcado por la duda. Al día siguiente, Emma entró en el estudio de Richard y encontró algo inesperado. La caja fuerte ya no estaba abierta, pero esta vez Richard había guardado algo dentro, una valiosa joya que había mantenido oculta durante años. ¿Tomaría Emma la decisión correcta? ¿Traicionaría su confianza? ¿O demostraría de una vez por todas que la integridad realmente importaba? ¿Qué crees que hará Emma a continuación? Cuéntame qué te parece. A la mañana siguiente, Emma estaba en el estudio de Richard, limpiando cerca de la caja fuerte abierta donde Richard había guardado una valiosa reliquia familiar, un costoso collar de diamantes. La tentación era innegable. Podía resistirla fácilmente,
pero su integridad la mantenía firme. Pasó junto a la caja fuerte sin tocar nada. Mientras continuaba con su tarea de limpieza, Richard, observando disimuladamente a través de la cámara oculta, la vio dudar cerca de la caja fuerte, pero decidió no tocar el collar. Estaba impresionado. Esta vez, Emma había demostrado su valía una vez más. Esperaba una prueba, pero no la lealtad que demostró. Más tarde, Richard se acercó a Emma en la cocina. «Vi lo que hiciste esta mañana», dijo. «Pasaste la prueba. Confío en ti». El corazón de Emma se aceleró. Richard le ofreció un ascenso a su asistente personal, reconociendo su honestidad y dedicación. Era una oportunidad inesperada que podría cambiarle la vida. Hizo una pausa al darse cuenta de que se había ganado no solo su confianza, sino también la oportunidad de transformar su futuro. Sin embargo, no podía librarse de la presión de estar a la altura. ¿Podría estar a la altura del reto? La oferta era más que un simple trabajo. Era una prueba de sus propias capacidades. ¿Podría Emma asumir este nuevo rol y demostrar su valía? Emma aceptó la oferta de Richard de convertirse en su asistente personal. Aunque sabía que no era solo un trabajo, era una oportunidad para redefinir su futuro. La transición de criada a asistente fue un torbellino. Tenía la tarea de organizar la agenda de Richard, gestionar reuniones importantes y tomar decisiones que antes parecían fuera de su alcance. Al principio, la responsabilidad la abrumaba. El imperio de Richard era inmenso, y cada movimiento de Emma se sentía bajo escrutinio. Pero con el paso de los días, algo cambió. Ella se adaptó al rol. Empezó a anticiparse a las necesidades de Richard incluso antes de que él las pidiera, y el respeto de sus colegas creció. Ya no era solo la criada. Era una parte integral del equipo. Richard también empezó a verla con otros ojos. No era solo alguien en quien podía confiar. Se había convertido en alguien en quien podía confiar. El compromiso y la profesionalidad de Emma eran inigualables, y era evidente que era mucho más que el trabajo con el que empezó. Pero con sus crecientes responsabilidades llegó un nuevo desafío: su pasado. Emma había crecido en circunstancias difíciles. A pesar del lujo que la rodeaba ahora, no podía olvidar sus orígenes. La tentación de volver a caer en viejos hábitos, viejas dudas, siempre estaba presente. Una noche, después de un largo día, Richard la encontró sentada sola en el estudio. Su rostro era tranquilo. Entró y, por primera vez, no solo vio a una empleada. Vio a alguien que había luchado duro para llegar hasta aquí. «Lo estás haciendo genial, Emma», dijo, con la voz más suave de lo habitual. «Estoy orgullosa de ti». Emma lo miró a los ojos, con una sensación de logro y gratitud. «Gracias, señor Beston. No podría haberlo hecho sin la confianza que me ha demostrado». Richard sonrió. «No solo le confié mi imperio. Le confié mi fe en la gente. Usted la ha restaurado». Pero mientras Emma estaba al lado de Richard, supo que el viaje no había terminado. Aún quedaban muchos obstáculos por superar. ¿Podría seguir demostrando que era digna de la confianza que se había ganado? ¿Podría equilibrar las expectativas del mundo que la rodeaba con la persona en la que se había convertido? Nunca había habido tanto en juego, y el futuro de Emma nunca había sido tan incierto. El siguiente capítulo de su vida apenas comenzaba. Emma se había adaptado por completo a su nuevo rol como asistente personal de Richard. La mansión se sentía menos como un lugar de trabajo y más como un hogar. Su hogar, un lugar que se había ganado. Ya no era solo una criada, ahora formaba parte del mundo de Richard, gestionando todo, desde los negocios, desde reuniones hasta asuntos personales. Con cada tarea, ella demostró no solo ser capaz, sino también invaluable. Su atención al detalle y su lealtad la habían hecho indispensable. Richard también había cambiado. Había comenzado a confiar de nuevo, no solo en su imperio, sino en las personas, especialmente en Emma.
Con el tiempo, su relación había evolucionado más allá de la de empleador y empleado a una de respeto mutuo. Vio la persona que era, su fuerza, su integridad, su resiliencia. Se dio cuenta de que Emma era la clave no solo de su negocio, sino de su vida, alguien que le había ayudado a recuperar la fe en los demás. Una noche, mientras trabajaban hasta altas horas de la noche, Richard miró a Emma, que estaba revisando papeles. Una sonrisa discreta se dibujó en sus labios. «Has hecho más que solo ayudarme a dirigir este lugar», dijo en voz baja. «Me has ayudado a creer en lo que creía perdido. Confianza, lealtad y honestidad». Emma levantó la vista, sintiendo un nudo en su garganta. Había llegado tan lejos, desde limpiar su mansión, hasta sentarse a su lado, tomando decisiones que afectaban a su imperio. Había demostrado su valía. Más que eso, había construido algo valioso. No solo su carrera, sino una relación basada en la confianza. La misma confianza que tanto había luchado por ganarse. «Gracias por todo, Richard», dijo Emma, con voz firme, pero llena de emoción. «Nunca imaginé este tipo de vida. Pero ahora veo que no se trata solo de dónde estoy, sino de quién soy». Richard asintió, con una profunda gratitud en sus ojos. «Lo has cambiado todo, Emma. Me has ayudado a ver cosas que nunca antes había visto». Mientras estaban sentados en la tranquilidad de la mansión que una vez se sintió tan fría y vacía, ambos supieron que esto era solo el comienzo. Emma había encontrado su lugar, no solo en el mundo de Richard, sino en una vida que era suya. Una vida donde la integridad, la lealtad y el trabajo duro la habían llevado a la oportunidad que siempre había soñado. Si te ha inspirado el viaje de confianza, lealtad y transformación de Emma, por favor, dale me gusta a esta historia, deja tu opinión en los comentarios y suscríbete para recibir más historias inspiradoras. Gracias por ser parte de este viaje. Y a medida que la noche llegaba a su fin, Emma se dio cuenta de que su verdadera transformación no estaba solo en su trabajo o su estatus. Estaba en la forma en que había aprendido a confiar en sí misma y en el mundo que la rodeaba. Ya no era la mujer que una vez fue. Se había convertido en alguien más fuerte, alguien que podía afrontar lo que viniera después con confianza.